Buenas tardes, profe. Bueno, bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar en donde habíamos dejado la clase pasada, continuando con estos conceptos básicos de contabilidad. Eh, la clase pasada habíamos el último temita que habíamos visto, hacíamos referencia a los usuarios de la contabilidad. ¿Alguna duda respecto de lo que vimos en la clase pasada antes de arrancar? Bueno, les voy a compartir entonces pantalla, así arrancamos la clase ahora y vamos a continuar con esos conceptos que veíamos en la clase pasada, conceptos básicos de la contabilidad, ¿sí? Bueno, arrancamos con algunas, explicando precisamente algunos conceptos básicos, ¿no? Comenzamos con el patrimonio, ¿no? Algo que normalmente uno menciona en la calle, lo escucharon hablar y demás del patrimonio, ¿no? El conjunto de activos y pasivos de una empresa, ¿no es cierto? Este concepto básicamente, digamos que lo vamos a dejar un poco para más adelante. No porque no lo usemos, sino porque es abarcativo de dos conceptos por separado, como ven ustedes acá, activos y pasivos, ¿no? Con lo cual vamos a ir viendo y no quiero que existan confusiones, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el punto 2, activos. Acá hay una definición, ¿no? Obviamente que, digamos, no vayan a querer, esto es simplemente una ayuda de memoria, un ordenamiento de los temas. No quiero que a partir de estas imágenes ustedes estudien de esto, ¿no es cierto? Porque esta imagen es sumamente reducida, muy escueta, donde por supuesto que tiene material de sobra ahí en Classroom, que dicho sea de paso, ya está subido el material. Así que, bueno, me gustaría que a medida que vayamos avanzando en las clases, vayan viendo, vayan leyéndolo medianamente, cosa de que si surge alguna duda, alguna inquietud respecto de algún tema puntual, lo vayamos conversando acá. Entonces, volviendo al tema, dicho esto, vamos a dar una definición básicamente de lo que es el activo de una empresa, ¿no? Como concepto básico de la contabilidad. El activo acá dice bienes y derechos a favor de un ente o de una empresa, ¿sí? Bienes y derechos. Obviamente que cuando hablamos de bienes, más o menos todos tenemos en claro a qué se deben los bienes. Bienes registrables, y bienes muebles también, ¿no? Bienes también que tienen que ver con el dinero en efectivo, que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con la inversión a corto plazo, a largo plazo. Inversión que puede ser plazos fijos, moneda extranjera. eh, Otro tipo de bienes también está referido a los insumos que tenemos en almacén, eh, con materia o materia prima, que tenemos en el depósito aún sin fabricar. Puede ser los bienes, las mercaderías, o sea, cuando se trata de una empresa de compra-venta,
También los productos terminados en existencia, también a esos bienes se refiere. Se refiere también a bienes afectados directamente a la producción, como podrían ser equipos, herramientas, maquinarias. ¿eh? Un torno forma parte del activo de una empresa. El, eh, el rodado afectado al giro o a la actividad principal de la empresa también forma parte del activo. Las instalaciones, como por ejemplo los exhibidores en una empresa de comercialización de cualquier producto, también forma parte de los activos, de las heladeras, en el supuesto caso de que tuviéramos enfrente a una empresa que necesita su mercadería frío. Bueno, digamos, todo ese espectro, digamos, forma parte de lo que nosotros llamamos activos. Y dice, y derechos a favor del ente. Bueno, derechos, tenemos derechos a cobrar. Nosotros vendimos o realizamos una venta, nuestro cliente nos queda debiendo esa venta, o sea, tenemos un compromiso por parte de nuestro cliente de pagarnos a los 60, 90 días, depende el trato que hayamos hecho. Bueno, ese es un derecho de cobrar esa venta, forma parte también de los activos. También tenemos derechos a favor, por ejemplo, en el supuesto caso de que tengamos impuestos a favor o saldo de impuestos a favor, también son derechos que tenemos a utilizar esos saldos a favor. Derechos también están referidos a los derechos de invención, derechos de patente que podamos tener, eh, derechos de autor. Bueno, todo eso forma parte de lo que llamamos activos, o sea, bienes y derechos a favor, propiedad del ente y a favor del ente, ¿sí? Pasamos al pasivo. Pasivos son todas las deudas y obligaciones a pagar que tenemos hacia los terceros. Tanto ya hemos visto esta parte de las definiciones bien detalladamente cuando vimos la estructura de financiamiento que puede llegar a tener una empresa. Cuando hablamos de eso estamos hablando de pasivo, o sea, todo lo que en el primer parcial hablamos de obligaciones bancarias, obligaciones comerciales, obligaciones para con nuestros proveedores, deudas en conceptos de impuestos. Bueno, todo eso estaba referido a obligaciones a pagar a terceros y forma parte del pasivo de la empresa, ¿sí? Y por último, un concepto bastante importante y que por eso hace referencia al principio de no confundirnos patrimonio con patrimonio neto. El patrimonio neto, en definición sencilla, estaríamos hablando del activo menos el pasivo, o sea, de la parte que, en otras palabras, sería la parte que está financiada por los propios dueños de la empresa. O sea, el activo menos el pasivo sería igual al patrimonio neto, ¿sí? Y acá estamos haciendo referencia a lo que llamamos como ecuación patrimonial. ¿A qué denominamos ecuación patrimonial? A la ecuación o a la igualdad que existe entre el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, que es un poco lo que estamos leyendo acá, ¿no es cierto? Es la parte, en definición, es la parte del activo que está financiada por los dueños de la empresa o por una persona unipersonal. Bueno, es la parte que está financiada por esa persona, ¿sí? Otro concepto importante dentro de la contabilidad es la cuenta. Cuenta, una agrupación de partidas de igual naturaleza expresada en pesos.
¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de hechos económicos? Bueno, esos hechos económicos, la contabilidad hace una síntesis de esos hechos económicos y agrupa en lo que se llama cuentas, aquellos hechos que son similares, de igual, hechos económicos de igual naturaleza, ¿sí? Hay distintas clases de cuentas. Las cuentas patrimoniales, que tienen que ver con activos propiamente dicho, y regularizadoras de activos. Ya eso no se asusten por los términos, ya lo vamos a ir viendo una por una para ir aclarando las cosas, ¿no es cierto? Tenemos cuentas de activo, perdón, cuentas patrimoniales que están vinculadas al activo y al pasivo. Vuelvo a repetir, esas cuentas son una agrupación de hechos económicos de igual naturaleza, por supuesto expresadas en pesos. Y por otro lado, las cuentas de resultados, que tienen que ver con resultados positivos y resultados negativos. En definitiva, estos son los, digamos, los conceptos básicos que tenemos antes o que expresamos antes de empezar a hablar particularmente de qué consiste o cuáles son esas cuentas, en qué consisten y qué intervienen en las cuentas de activos, qué intervienen en las cuentas de pasivos y qué son las cuentas de patrimonio neto. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo dijo que era la cuenta, la ecuación patrimonial? La ecuación, buena pregunta. La ecuación patrimonial, que, a ver, la vamos a ver a lo largo de toda esta parte en donde desarrollamos la contabilidad, es una igualdad. Esa igualdad es el activo, los activos, igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahora vamos a ver ya con un poco más de claridad a qué se refiere esto, ¿sí? Les dejo de compartir un segundo, voy en búsqueda de otro material. Téngame un poquito de paciencia. Para que mostrarles un poco el detalle, digamos, de este. A ver, se me ha perdido ahora. Ahí lo encontré, ahí lo vamos, ahí se lo voy a compartir. Denme un segundito más. Ahora sí. Bien. ¿Están viendo esta pantalla? Sí, ¿no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bueno, acá es un poco lo que les decía yo, lo que pasa es que esto aparece un poco más ordenado y un poco más gráfico
en lo que recién le comentaba, la ecuación patrimonial. Fíjense acá abajo, ecuación fundamental de la contabilidad: activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? El activo tiene que ver, como decíamos, los bienes y derechos, propiedad del ente. Es de este lado de la igualdad, del lado izquierdo de la igualdad. Ahora, del lado derecho de esta igualdad están las fuentes de financiamiento de este activo que tiene la empresa. Y es lo que aparece acá como patrimonio, los recursos y las fuentes de financiamiento. Del lado derecho tenemos los recursos. Y este es el ordenamiento, inclusive, que después vamos a ver en los balances o en el estado de situación patrimonial, que vamos a ver. En la primera clase decíamos que vamos a ver fundamentalmente dos estados contables que a nosotros nos interesa que conozcan. Primero, el estado de situación patrimonial a una fecha determinada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de elegir cuál era el ejercicio económico, el periodo en cuanto al ejercicio económico para una empresa? Bueno, a esto nos estamos refiriendo, es decir, determinar a una fecha determinada cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio neto, en definitiva, de una empresa, ¿sí? Eso por un lado. Eso nos vamos a referir a lo que se llama el estado de situación patrimonial del ente. Y por el otro lado, los recursos, o sea, las fuentes de ingresos y de egresos, o sea, los resultados que obtenemos del ente, que tienen que ver con la actividad económica, con la actividad principal del ente y con los ingresos que tenga el ente en un periodo determinado, dentro de ese ejercicio económico determinado. Entonces, acá en la derecha tenemos los recursos, lo que hablamos de bienes y derechos. Y por el otro lado, a la izquierda, a mi izquierda, digamos, tenemos los bienes y derechos. Y a la derecha tenemos la fuente de financiamiento de los recursos. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Que ya la hemos visto. Préstamos de terceros, todo lo que es proveedores, deudas comerciales, deudas bancarias, deudas fiscales, y por supuesto los aportes de los dueños, ¿sí? Los aportes de los dueños. Aportes de los dueños que obviamente se suman a los resultados de las operaciones que hemos tenido. Esto ya lo vamos a ver ahora en un ejemplito, como para que ustedes tengan más claro cuál era la fuente de financiamiento. Ustedes se acuerdan que hablamos de fuentes de financiamiento propias, internas. Bueno, este es el resultado de las operaciones, como fuente de financiamiento. Entonces, repetimos. Por un lado, los bienes y derechos que posee la empresa. Y por el otro lado, de qué manera sostiene la empresa esos bienes y derechos. Y, por supuesto, que nos encontramos con lo que hablamos de fuente de financiamiento. Préstamos de terceros, resultado de las operaciones y aporte de los dueños. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el patrimonio de la empresa. Y por consiguiente tenemos lo que decíamos recién, la ecuación patrimonial, o lo que llamamos también acá ecuación estática fundamental de la contabilidad, a la cual llamamos activo igual pasivo más patrimonio neto. Pasamos a la otra, gráficamente, la composición, fíjense. Acá tenemos lo mismo que teníamos acá en la imagen anterior, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esto está determinado a una fecha determinada, ¿no? Si nosotros tenemos una empresa que desarrolla determinada actividad económica y hemos fijado como fecha de cierre de ese periodo
económico contable el 31 de diciembre, esta va a aparecer en esa situación patrimonial va a aparecer acá al final del cierre del ejercicio bajo este gráfico, bajo este formato. O sea, vamos a determinar el activo de esa empresa a esa fecha, el pasivo de la empresa a esa fecha y por último el patrimonio neto, ¿sí? Esto obviamente está reflejando, este formato está reflejando la ecuación patrimonial, en definitiva, que está determinada por el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Gráficamente, como para que ustedes se den una idea de cómo está constituido un estado de situación patrimonial de una empresa a un momento determinado. ¿Qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que debe la empresa? ¿O a quién le debo? ¿Sí? Por supuesto que esta es una igualdad, como ya le he dicho, a la cual sí o sí se tiene que dar. El activo siempre tiene que ser igual que el pasivo más el patrimonio neto. Obviamente que acá, por ejemplo, en este gráfico aparece el pasivo con o sea, todo lo que debo en una proporción igual al patrimonio neto, pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Como ustedes podrán darse una idea, esta división la podemos tener mucho más arriba, acá a la altura de la flechita, o más arriba, o sencillamente una empresa que no tiene obligaciones, que no tiene deuda, obviamente que este pasivo no va a estar acá, va a ser igual a cero. Con lo cual, todo el activo, todos los bienes y derechos de una empresa van a estar financiados con capital propio en ese caso extremo. Obviamente que acá, y por contrario, esta división la podemos encontrar más abajo, en cuyo caso un pasivo, o sea, la deuda de la empresa va a ser mayor a la parte que financian los propios socios de la empresa. Después ya evaluaremos que, a ver, ahí estamos determinando, ¿no es cierto?, qué tipo de riesgo puede tener, tema que será tratado más adelante, pero nosotros ya básicamente nos vamos a dar una idea de qué es lo que pasa con esa empresa, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, no hay dudas. Bien. Acá un pequeño ejemplo muy, a ver, acá me están escribiendo en el chat. Bien, se entiende bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa me paran, lo explicamos 1, 2 veces, 3 veces, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bien. Esa imagen que nosotros teníamos acá, es una imagen estática, ¿no es cierto? Es una fotografía a un momento determinado. Dijimos que si el estado económico, ¿no es cierto?, de una empresa es del 1 de enero al 31 de diciembre, bueno, nosotros vamos a tener una fotografía al inicio de ese periodo contable, periodo económico, y una fotografía al final de ese ejercicio económico, ¿sí? Y entre medio vamos a tener operaciones, operaciones de ingreso, ¿sí? Y operaciones de egreso o de pérdidas, ¿se entiende? Operaciones de ingresos y operaciones de egresos. ¿Tá? Entonces, a partir de esas operaciones que significan ingresos y egresos,
se va a ir modificando la ecuación patrimonial. Se va a ir modificando esa ecuación patrimonial. Acá no sé por qué me aparece solapado esto. A ver si lo puedo arreglar. No, de acá no lo voy a poder arreglar. Bueno. Esta es una situación que lo podemos llegar a encontrar como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo de alguna situación que obviamente se puede dar en el inicio de una actividad económica de una empresa, ¿sí? El activo corriente, bueno, otro tema que aparece acá que es interesante para que ustedes lo vean. Tanto el activo como el pasivo lo vamos a dividir en activo corriente y en activo no corriente. Lo mismo va a pasar el pasivo, dijimos, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿A qué llamamos activo corriente? Vamos primero por ahí. ¿A qué vamos a llamar activo corriente? El activo corriente es todo aquel concepto que tiene que ver con, primero, el peso, o sea, todo lo que sea moneda, expresado en moneda, lo que está en caja, lo que está en el banco, y todos aquellos bienes que la empresa tiene con la intención de convertirlas en pesos en el transcurso de un año. O sea, todo aquello que sea o tenga la intención de la empresa de transformar ese bien en plata, en peso, dentro del año es considerado activo corriente. O sea, ¿qué es lo que qué va a haber de activo corriente? Y bueno, el propio peso, o sea, lo que está en caja, en la caja, o en los bancos depositados, las materias primas, los insumos, los bienes de cambio, o sea, la mercadería para la reventa o los productos terminados puestos en venta. Todo eso aparece acá en el activo corriente. Contrariamente, el activo no corriente son todos aquellos bienes y derechos, por supuesto, que tiene la empresa, que no van a ser percibidos o no van a ser transformados en pesos a lo largo del año y que generalmente son aquellos llamados bienes de capital de uso durable que son afectados a la actividad normal de la empresa y que nos sirven para generar recursos de la empresa. Esto es, por ejemplo, inmuebles afectados al giro, o sea, una planta industrial, es considerado un activo no corriente, la maquinaria, o sea, un torno, una rectificadora, una inyectora de plástico, etcétera, también son considerados bienes del activo no corriente. Las herramientas afectadas a la actividad son activos no corrientes. Bueno, en definitiva, todo aquel bien afectado al giro de la empresa, pero que no se va a transformar inmediatamente en pesos durante el año, sí, muy probablemente a más de un año. Por ejemplo, también hablamos de derechos, los derechos de cobro, por ejemplo. Los derechos de cobro que tengan un vencimiento dentro del año van a ser considerados como activos corrientes. Los derechos de cobro que van a ser superiores al año, que tengan un vencimiento superior al año, van a ser considerados como activos no corrientes. En el caso del pasivo, también, ¿no es cierto?, lo vamos a dividir en esta especie de convenio entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes
también están vinculados a la fecha de vencimiento de esas obligaciones. Aquellas obligaciones o deudas que tengan un vencimiento por debajo del año van a ser considerados pasivos corrientes. Y aquellos pasivos, deudas y obligaciones que tengan un vencimiento superior al año, por supuesto, van a ser considerados como pasivos no corrientes. Evidentemente, en el transcurrir del tiempo, algunos pasivos, por ejemplo, de que en un ejercicio económico contable son considerados pasivos, es muy probable que sean considerados pasivos corrientes. ¿Por qué? Por el propio hecho del transcurso del tiempo. Por el propio hecho del transcurso del tiempo. En el caso del patrimonio neto no lo dividimos en corriente y no corriente porque no hay una exposición necesaria para determinar si son corrientes o no corrientes, porque obviamente que los pasivos, el patrimonio neto, es decir, la parte que es inversión de los socios, no tienen un vencimiento. Entonces, por supuesto que no están subdivididos en esos criterios de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una pregunta. Cuando dice afectó el giro de la empresa, ¿a qué se refiere? No entiendo. Bien. A ver. Una herramienta o una maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, un torno, es un bien de uso durable que está afectado a la actividad habitual de la empresa. O sea, nosotros decimos el giro, es a la actividad habitual de la empresa, al objeto principal que tiene la empresa, ¿sí? Por ejemplo, un torno. También está afectado a la actividad habitual de la empresa, la planta industrial. Está afectado a la actividad de la empresa el salón de ventas de la empresa. Está afectado a la actividad habitual un rodado que está destinado a la distribución de nuestra mercadería. En definitiva, todo aquel bien de uso que usa la empresa para generar sus propios recursos, aparece como bienes del activo no corriente. ¿Sí? Para que se dé una idea, un exhibidor de una empresa dedicada a la venta de artículos alimenticios, por ejemplo, forma parte de los bienes de uso. O sea, yo estoy usando ese bien para exponer mi mercadería. Ese bien que yo estoy usando, lo vuelvo a remarcar entre comillas, está direccionado a lo que es el uso. El uso. Aquel bien que la empresa está destinado, por ejemplo, en este caso, a exponer una mercadería. Ese exhibidor es un bien de uso durable, o sea, se supone que dura más de un ejercicio económico contable. Ese bien va a durar 3, 4, 5, 10 años. Lo vamos a usar como exhibidor. ¿Sí? Es un claro activo no corriente. Ahora, los alimentos que pongamos en esa vitrina, en ese bien de uso, no van a ser activos no corrientes.
van a ser activos corrientes, porque eso va a ser una mercadería, un bien de cambio, algo que la empresa tiene la intención de transformarlo en dinero al corto plazo. O sea, ¿a qué llamamos corto plazo? Hasta el término de un año. Como una regla general, vamos a considerar el corto plazo hasta un año de duración, ¿sí? O sea, si la empresa tiene la intención vamos a suponer algo que podría ser un poco más difícil y que generalmente se presenta. De todo digamos, del proceso y de los flujos de fondos que tiene la empresa, determina de que tiene un excedente. O sea que puede ese excedente destinarlo a una inversión. En vez de invertir en un plazo fijo, en cuyo caso estaríamos hablando de un activo corriente, decide invertirlo en un edificio porque, bueno, le ofrecieron esa inversión y dicen, bueno, vamos a invertir este excedente en comprar algún departamento. Es muy probable que esa inversión no tenga la intención la empresa de venderlo, deshacerse de esa inversión, que obviamente no tiene nada que ver con el objeto principal de la empresa. Puede el objeto principal de la empresa, como decíamos recién en el ejemplo, vender alimentos, un almacén. Le va bien al almacenero, tiene un excedente y decide comprar un departamento como una inversión, ¿sí? El almacén no se dedica a comprar y vender departamentos. En este caso tendría que tener, en vez de un almacén, una inmobiliaria, pero en este caso es un almacén. O sea que la actividad principal, el objeto principal de esa empresa es vender productos alimenticios. Bien, con lo cual, esta inversión que está ajena al objeto principal de la empresa, ¿sí? decide comprar un departamento. Y ese departamento, esta empresa, este almacenero, no tiene la intención de volverla a transformar en dinero antes de un año. Lo decide mantener 2, 3 años. En ese caso, esa inversión es considerada un activo no corriente. Ahora, si ese mismo excedente, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Y bueno, porque no hay intención de ese almacenero, de esa empresa almacenera, de transformar ese departamento en el corto plazo, o sea, dentro de un año, en dinero nuevamente. Ahora, si esos mismos fondos, excedentes de la actividad, el mismo almacenero decide invertirlas en un plazo fijo, en ese caso, esa inversión es considerada como activo corriente. O sea que, fíjense ustedes cómo a lo mejor un excedente destinado a una inversión, en un caso puede considerarse como un activo corriente y en el otro puede considerarse como un activo no corriente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, una duda. La parte de Sí. caja sería la liquidez de la empresa, ¿no? Bueno, a ver, ya que me preguntas eso, que está buena esa pregunta, fíjense que esta clasificación que hacemos nosotros de activos, vuelvo a repetir, los activos son los bienes y derechos de una empresa. Esa clasificación que nosotros hacemos en activo, es decir, activo corriente y activo no corriente, tiene que ver con el grado de liquidez. Tiene que ver con el grado de liquidez. El ordenamiento que sigue la contabilidad dentro de este cuadro, que es lo mismo que esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo.
tiene que ver con el mayor o menor grado de liquidez. En el caso de los activos corrientes vamos a tener mayor liquidez. Liquidez significa, a mayor liquidez, ¿cuál es el bien más líquido? El peso, o sea, el billete, la moneda. ¿Sí? Y el bien de menor liquidez, o sea, lo que menos se parece al billete o a la moneda, está acá, que en este caso acá aparece, por ejemplo, el edificio. ¿Sí? El edificio. ¿Estamos? Eso responde a tu pregunta. No sé quién me había preguntado esto. Sí, ahí me queda claro. ¿Está? Y lo mismo pasa, obviamente, que salvando las distancias, en el caso de los pasivos. En el caso de los pasivos, también el ordenamiento es en función al grado de exigibilidad que tiene. A mayor exigibilidad, o sea, cuanto más corto es el plazo de vencimiento de mis obligaciones, es decir, mayor exigibilidad, ¿sí? Ni hablemos si son deudas que ya están vencidas, estamos hablando de pasivo corriente y a menor exigibilidad, estamos hablando de pasivos no corrientes. Estamos hablando de pasivos no corrientes. Ahora yo quería acomodar un poco acá, les dejo de compartir un segundito, a ver si puedo acomodar esta pantalla. Profe, Porque está. Sí, ¿qué podría ser un pasivo no corriente? un pasivo no corriente, por ejemplo, bueno, ahí lo estoy acomodando, dame un segundito más. Y podría ser, por ejemplo, la compra de un camión que lo pago en 3 años. Claro, exactamente, bien, bien, no sé quién. En vez del mismo periodo, o sea, el mismo concepto que el activo, en vez de estar en el mismo periodo, esa deuda la tengo en 3 años. Es no corriente 2 años y corriente 1 año. Exactamente, o sea que acá les comparto de vuelta, acá que hice, porque se había superpuesto el caso práctico. A ver, che, pero no estoy viendo. Bueno, no estamos, no está. Denme un segundito. Ahí estoy con ustedes. Un segundito, a ver si soluciono. Se me desacomodó acá la pantalla. No la puedo acomodar. Bien, ahí ven sin presentación. Ven acá en definitiva,
Acá ven abajo la... Bueno, no. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? ¿Se ve algo? Sí, no sé por qué me aparece acá superpuesta esta diapositiva, sí, bien digo diapositiva. Bueno, te respondo eso. ¿Qué sería un ejemplo de un pasivo no corriente? Bueno, como bien dijo ahí tu compañero, el financiamiento de un rodado, como por ejemplo un camión, que es un bien de uso, ¿sí? Está considerado como un pasivo no corriente. O sea, si es que, por supuesto, que determinamos con el proveedor de ese bien de uso, de ese camión, que me financie a más de un año, ¿no? Vamos a poner a 3, 4 o 5 años, ¿sí? Ahora, ahí hay un tema. Pero ¿el camión sería un activo o un pasivo ahí? Claro, no, un activo. Un activo, ¿no? Claro, a ver, vamos a ese hecho Pero la económico que, deuda es el pasivo. Claro, la claro, deuda. voy a usar el Excel como un pizarrón, ¿eh? Vamos a usar el Excel como un pizarrón para que les quede claro a ustedes. Fíjense, vamos a la ecuación patrimonial, a lo que decíamos, ¿a qué era la ecuación patrimonial? Era activo, ¿no es cierto? Igual al Estamos viendo, pasivo. profe, solamente Ah, la presentación. el otro, O sea, espera, que fije solamente la pantalla. Sí, sí, gracias, ya lo corrijo. Ahí sí, Correcto. bueno. ¿Cuál era la definición del estado de la ecuación patrimonial? ¿No es cierto? Era igual. El activo, ¿sí? Era igual al pasivo más el patrimonio neto. Esa era la ecuación patrimonial, ¿no es cierto? Esta era la ecuación patrimonial. ¿Sí? Acá, por supuesto, hay una igualdad. Bien. Ahora, vamos a suponer que la empresa esta en cuestión, un ejemplo práctico, vamos a suponer que arrancamos con un capital, o sea, los socios en el estatuto, ¿sí? Deciden poner 50.000 pesos. ¿Eh? ¿Cuál sería, digamos, la situación si cortamos ahí, si hacemos una fotografía del inicio, de la actividad de esta empresa? ¿Sí? Tendríamos 50.000 en concepto de activo y obviamente que para que se mantenga la igualdad no hay deudas, todo es producto del aporte de los socios. Entonces tenemos un patrimonio neto de 50.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto como arranque, digamos, de el inicio de la actividad de esta empresa. Pero ¿qué pasa? Necesitamos un camión y agarro el ejemplo de que recién puso el compañero. Necesitamos comprar un camión. El camión vale 100.000 pesos. ¿Sí? 100.000 pesos. Vamos a ver cómo lo financiamos. Bueno, vamos a un caso extremo. Vamos a financiar el 50% del camión con fondos propios y el 50% producto de fondos de terceros, o sea, con deuda.
Vamos a suponer que la concesionaria del camión nos presta el 50% restante, o sea, 50.000 pesos. ¿Cómo va a ser después de ese hecho económico que significa comprar el camión? ¿Cómo se va a transformar, digamos, mi ecuación patrimonial? Bien. Estos 50.000 que estaban en concepto de caja acá, porque eran efectivo, ya no van a estar más esos 50.000 en caja. Van a aparecer directamente los 100.000 en concepto del camión, en definitiva. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar del otro lado de la igualdad? Del lado derecho de la ecuación patrimonial. Van a aparecer los 50.000 que le debo al concesionario. Y se van a mantener los otros 50.000, que son los fondos que yo tenía al comienzo del ejercicio. Entonces, fíjense cómo a través de este hecho económico, se va modificando el patrimonio de la empresa, ¿sí? Y se va modificando, por consiguiente, la ecuación patrimonial que tiene la empresa, ¿sí? Si a eso le vamos agregando algunas cositas más, por ejemplo, deciden los socios agregar dinero a lo que ya veníamos, que ya teníamos esos 50.000. Vamos a agregar un poquito más para por lo menos empezar a hacer trabajar ese camión que hemos comprado. Y compramos mercadería. Vamos a suponer, agregamos, decidimos poner 10.000 pesos más y compramos mercadería. Estos 10.000 pesos son las mercaderías. El activo, ¿cómo me va a quedar ahí? Yo lo sumo. ¿Sí? Me va a quedar en 110.000 pesos. Esa mercadería, obviamente que acá yo sigo debiendo esos 50.000 y ya no tengo más 50.000 en patrimonio neto, porque ya puse 10.000 más. Entonces van a quedar 60.000. ¿Ok? 60.000. Pasa el tiempo, empieza a funcionar, la empresa empieza a funcionar lo que llamamos, ¿se acuerdan en la clase pasada del ciclo de la empresa? Empieza a funcionar el ciclo de la empresa. Y vendo esa mercadería. Después de un tiempito que ha estado en el depósito, esa mercadería que yo compré por 10.000 pesos, yo acá puedo agregar, por ejemplo, vamos a agregar acá una columna, acá, no, este no es. Voy a agregar acá una columna, ¿sí? Esto era el camión. Estas son las mercaderías. Como para que tengamos nosotros, y esta es la ecuación a una determinada fecha, ¿no es cierto? Yo mantengo la igualdad que me dice esa ley de contabilidad que dice que la igualdad se tiene que mantener permanentemente. Es decir, que esa ecuación patrimonial, esa igualdad activo igual pasivo más patrimonio neto, se sigue manteniendo. Pero ¿qué pasó? Bueno, empiezo a vender y demás, vendo la mercadería. Vamos a suponer que yo a esa mercadería le saqué el 50%, o sea, le agregué como ganancia el 50%. ¿Sí? O sea, esa mercadería que compré a 10.000, la vendí en 15.000. En 15.000.
¿Cómo se va a alterar? ¿Cómo se va a alterar esta ecuación patrimonial en función a ese hecho económico? En principio, el camión lo voy a tener, lo voy a seguir teniendo, o sea que a los 100.000 estos no se van a alterar, los voy a seguir teniendo, ¿sí? Pero las mercaderías, estas mercaderías, ¿sí? Ya no las voy a tener más. Esta mercadería ya no la voy a tener más. O sea que esa mercadería me va a quedar en cero. Lo que sí voy a tener en caja, o sea, en efectivo, vamos a suponer que yo lo vendí en efectivo, vamos a suponer que lo vendí en 15.000, habíamos dicho. Voy a tener 15.000 pesos en caja. O sea que el activo acá me va a quedar en 115.000 pesos el total de activo, que está compuesto por los 100.000 del camión, ¿sí? Y el dinero que me quedó en la caja. Ahora, ¿qué va a pasar del lado derecho de la ecuación? ¿Qué va a pasar? La deuda del camión la voy a seguir teniendo. La deuda del camión la voy a seguir teniendo. Ahora, lo que se va a modificar va a ser el patrimonio neto. ¿Cómo se va a modificar? El patrimonio neto, antes de vender la mercadería, era de 60.000. ¿Sí? Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Se va a agregar los 5.000 pesos que yo obtuve de ganancia producto de la venta de la mercadería. ¿Sí? Entonces, ese hecho económico me va a mí generar un aumento en el patrimonio neto producto de la ganancia generada por la venta de esa mercadería que oportunamente ingresé a mi activo. ¿Sí? Entonces, voy a tener los 50.000 del pasivo más 65.000 del patrimonio neto. 65.000 que estaban compuestos por los 60.000 de origen más las utilidades que yo debo tener. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda acá? No, profe. Hacemos un agregado más al ejemplo este. Hacemos un agregado más. Yo tengo que pagar impuestos. Tengo que pagar impuestos, vamos a suponer, por el propio camión. Tengo que pagar patentes del camión. Tengo que pagar patente. La pago al contado. La pago al contado. ¿Sí? Voy a repetir todo esto, todo el ejemplo, lo voy a copiar, ¿sí? Y lo pongo acá abajo como un agregado más a la situación que yo vengo presentando desde el comienzo. Yo tengo que pagar ese impuesto. ¿De dónde lo voy a sacar para pagar la patente del camión? Y obviamente que la tengo que sacar de la caja. Entonces, en vez de, supongamos que son 2.000 pesos de producto de la patente que tengo que pagar del camión. Bien, saco dinero de la caja. Entonces, la caja ya no voy a tener 15.000, voy a tener 13.000 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? 13.000. Pero acá
voy a insertar acá una fila, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, perdón, y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Se va a alterar esta suma, se va a alterar esta suma, y voy a tener un activo de 113.000 pesos, producto de que tuve que pagar, en concepto de gasto, esos 2.000 pesos de la patente. ¿Cómo me va a quedar el resto acá en lo que hace a la ecuación patrimonial? Que siempre estamos diciendo, tiene que mantener la igualdad, Entonces, bueno, vamos a ver cómo impacta ese gasto que significó la patente de este camión en la ecuación patrimonial. Esa patente significó una pérdida. Esa patente significó una pérdida. ¿De cuánto? Una pérdida de 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria que representa el patrimonio neto de los socios, perdón. Va a quedar en 63.000 pesos, ¿sí? Producto de esta pérdida que significó el pagar la patente de ese camión. Los 50.000 siempre quedan igual porque todavía no he pagado ninguna cuota de la deuda, ¿sí? Entonces, se mantiene en eso. ¿Queda la igualdad patrimonial? Queda la igualdad, Queda la igualdad. 113.000 es igual a 50.000 más 63.000, 50.000 de pasivos más 63.000 del patrimonio neto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Esos 2.000, profe, también estarían en pasivo, ¿no? Y por eso después pasan al patrimonio neto como negativo. No. A ver, pasivo significa deuda. Y yo estoy diciendo de que lo estoy pagando al contado. ¿Sí? Por eso habíamos hablado acá de que teníamos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio neto, todas esas referidas son cuentas patrimoniales. Y después tenemos, eso por un lado, y después tenemos cuentas de resultados, que son los ingresos y son los egresos. Vuelvo a repetir. Tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto. Estas tres tipos de cuentas, ¿sí? Estos tres tipos de cuentas son cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales están referidas a eso que hablamos de algo, de esa foto instantánea que mencionamos al comienzo de la clase. En tanto, los resultados son otro tipo de cuentas que están vinculados a los ingresos y a los egresos. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de ventas. Cuando hablamos de egresos, hablamos de costos o de gastos. No sé si te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Vamos a agregarle otra operación, otro hecho económico y vamos a fijarnos cómo vamos alterando esta ecuación patrimonial y obviamente cómo va reflejando la contabilidad
en el patrimonio. O sea que acá vamos determinando en distintos casos. O sea, acá arrancamos con algo simple, que fue la compra del camión, o sea, algo simple. Invertimos 50.000, ¿sí? Invertimos 50.000 y esto era la ecuación patrimonial. No teníamos pasivo, acá era cero. Bueno, y empezamos, ¿no es cierto?, a operar en la empresa. Empezamos a operar, primero compramos un camión con deuda, después compramos mercadería, hicimos un aporte de los socios de 10.000 pesos, con eso compramos la mercadería, después de la mercadería la vendimos y bueno, fuimos evolucionando. Bien, vamos a suponer que tenemos que pagar una cuota del camión. Vamos a suponer que tenemos que pagar una cuota del camión. A ver cómo impacta esto de pagar una cuota del camión en esta ecuación patrimonial. ¿Cómo sería? ¿Cómo la contabilidad lo mostraría esto, ¿no? Esta es una situación, este es el último caso, o sea que acá mantenemos el camión, vamos al activo a ver qué pasa en el activo. Mantenemos el camión, permanece inalterable, son 100.000 pesos. La mercadería todavía no hemos comprado mercadería, o sea que permanece en cero. En caja teníamos 13.000 pesos, pero tenemos que pagar la cuota del camión. Y la cuota del camión es de 3.000 pesos, suponiendo. Vamos a suponer que la primera cuota es de 3.000 pesos. Y la pago con el dinero que saco de la caja, voy al concesionario y pago los 3.000 pesos. ¿Qué va a pasar en la caja? Obviamente que tengo que restar esos 3.000 pesos. Me van a quedar 10.000 pesos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la suma de mi activo? Acá lo adecuo a eso. Los activos me van a quedar en 110.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar del otro lado de la igualdad? Siempre tengo que mantener esa igualdad. Siempre tengo que mantener esa ecuación patrimonial. ¿Sí? Inalterable. ¿Qué va a pasar con la deuda esta de 50.000 pesos? Ya no voy a deber 50.000, voy a deber 47.000. ¿Por qué? Y porque le pagué al concesionario 3.000 pesos. O sea que me van a quedar 47.000 pesos le voy a deber. Acá entonces el total del pasivo va a ser 47.000 pesos y el resto de la situación no va a alterarse para nada. Entonces, frente a esta situación de pagar un pasivo con fondos, ¿sí? En el caso del patrimonio neto no lo va a alterar, ¿sí? Sí va a bajar el pasivo y obviamente que baja el activo, pero el patrimonio neto, o sea que los fondos que yo usé los fondos que usó, digamos, el inversor, el dueño de la empresa, en este caso, en este hecho económico, van a permanecer inalterables, ¿sí? ¿Se entendió? Y esa erogación de pago, ¿no debería estar en la parte del activo como algo negativo? En vez de estar en el... Acá lo bajé. Acá lo bajé del activo. No tiene que aparecer ahí como negativo, ¿no? A ver. Porque usted nos decía recién que Mirá, te voy a explicar lo siguiente. Lo que pasa es que nos vamos metiendo en los conceptos contables, ¿no es cierto? Y obviamente que las preguntas de ustedes hacen y meritúa, digamos, de que vayamos metiéndonos un poquito más adentro de lo que es la contabilidad y cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Hablamos de lo que eran las cuentas, o sea, el concepto de cuentas, ¿sí? Una de las cuentas más conocidas dentro de lo que es el activo, ¿sí? Voy a combinar esta celda, ¿sí? Es la cuenta
perdón, es la cuenta caja. ¿Sí? Esta es la cuenta, o sea, más, digamos, más común de todas, ¿no es cierto? La cuenta caja, ¿sí? Decían de que las cuentas muestran hechos económicos que tienen una vinculación entre sí, o sea que son parecidos los hechos económicos. O sea, ¿a qué se refiere con que son hechos parecidos? Un hecho económico que tenga movimiento de efectivo tiene que ver con la caja. Entonces la contabilidad, ¿qué hace? Muestra esos hechos económicos que son equivalentes, que son parecidos. ¿Y dónde lo vamos a mostrar acá? Si hay algún movimiento de efectivo y por consiguiente en la caja. ¿Sí? Esta cuenta caja tiene dos partes. Esta parte se llama debe y esta parte se llama haber. ¿Sí? Eso es lo que hace, eso es lo que es en la cuenta, digamos, en la jerga contable, ¿no es cierto? Todas las cuentas tienen dos partes. Una parte a la izquierda es el debe y otra parte a la derecha es el haber. ¿Qué pasa con esta cuenta caja de lo que hemos estado moviendo nosotros acá y lo que hace la contabilidad frente a todos estos hechos económicos que hemos estado describiendo acá? ¿Sí? Si nos vamos más arriba, cronológicamente, en estos ejemplos que hemos estado dando, ¿sí? Acá arrancamos con 50.000 pesos, que habíamos puesto al principio de todo, del nacimiento de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad lo registra acá al debe. Todo ingreso de la cuenta caja se registra en el debe. Es una ley, digamos, contable, de la técnica contable que dice que toda cuenta de activo crece por el debe y disminuye por el haber. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley contable. Toda cuenta de activo crece por el debe y disminuye por el haber. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la caja? La caja es una cuenta de activo, básicamente. Crece por el debe, son los 50.000 pesos que pusieron los socios al comienzo de nuestro ejercicio. ¿Sí? Vamos cronológicamente a ver qué es lo que siguió a ese comienzo de la historia. Compramos un camión. ¿Qué se movió en la caja cuando compramos el camión? Y pusimos los 50.000 para comprar el camión. Entonces, ¿qué pasó? Disminuyó 50.000. Entonces, la contabilidad registra los 50.000 en el haber, o sea, en la parte que disminuye la cuenta. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Luego, ¿qué ocurrió? Los socios decidieron poner 10.000 pesos más. ¿Sí? 10.000 pesos más, lo pusieron los socios. Bien, lo pusieron. 10.000 pesos pusieron. Pero inmediatamente compraron mercadería. Entonces, así como entró esos 10.000 pesos, también se fueron. ¿Por qué? Porque compramos mercaderías. Entonces la contabilidad registró el ingreso de esos 10.000 pesos en la cuenta caja, pero también registró el egreso inmediato, que significó el hecho de que pagáramos la mercadería con los 10.000 pesos de eso. ¿Está? Seguimos en el hecho cronológico. ¿Qué pasó después? Vendimos la mercadería. ¿A cuánto la vendimos? Acá apareció. Los 15.000 pesos. Vendimos al contado. 15.000 pesos se encarga la contabilidad de agregarlo en el haber. ¿Por qué? Porque ingresan pesos, o sea, aumenta la cuenta caja. Y por definición,
Al aumentar la cuenta caja, aumenta por el debe. O sea que vamos en 15.000 pesos. ¿Sí? Bien. Seguimos cronológicamente. A ver, acá, ¿qué es lo que pasó? Solamente con la cuenta caja. Solamente con la cuenta caja. Tuvimos que pagar la patente. Esta patente acá. Pagamos. ¿Sí? 2.000 pesos. ¿Qué pasó? Esos 2.000 pesos, obviamente, significaron una extracción de plata, o sea, una disminución de la cuenta caja, y va en el haber esa disminución. ¿Sí? Lo pongo separado como para que se vea, digamos, cronológicamente cómo va pasando los hechos. Y por último, ¿sí? Pagamos los 3.000 pesos en concepto de pago de la deuda del camión al concesionario, 3.000 pesos. Y lo pagamos también con efectivo. La contabilidad registra esa disminución de efectivo. ¿Sí? La registra en el haber porque significa, vuelvo a repetir la ley, la disminución de toda cuenta de activo se refleja por el haber. Y caja es una cuenta de activo y por lo tanto se refleja en el haber. ¿Está? Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Llega el momento y dice, bueno, cerramos, vamos a suponer que acá cerró el ejercicio contable. Llegamos al 31 de diciembre de un determinado año. ¿Qué hace la contabilidad? Y algo muy fácil. Suma este lado, ¿sí? Suma el haber, perdón, acá, dame un segundito, así lo pongo bien. Suma el debe, suma el haber, ¿está? Y después resta ambos. Más los 75.000, menos los 65.000, y obtenemos los 10.000 estos, que son los que tenemos acá. Pero todo eso se hace en una cuenta aparte, digamos. No se toca. ¿Cómo? Se hace como en una cuenta aparte, digamos. O sea, esto que usted nos dijo primeramente, lo que sería activo contra pasivo más patrimonio neto, hay solamente esas tres variables. Después vemos los ingresos y los egresos que forman parte de la caja. Bueno, exactamente. No necesariamente la caja, porque, a ver, por ahora lo vamos a dejar en que impacta en la caja, pero acá estamos hablando de que operaciones de contado. ¿Se entiende? Puede haber ingresos y egresos que no sean exactamente de contado. Puede haber un ingreso, a ver, yo puedo haber vendido esta misma mercadería y la puedo haber vendido en cuotas. O sea que la caja no me va a reflejar ningún ingreso. Me va a reflejar un ingreso, otra cuenta, que es cuentas a cobrar, que son los derechos. ¿Viste que decíamos, qué son los activos? Son bienes y derechos. Bueno, en la cuenta caja son bienes, porque son pesos, pero las cuentas a cobrar son derechos. Entonces, yo puedo ingresar derechos en vez de haber ingresado pesos, billete en la caja. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, lo veremos. Con lo cual, a ver, y hay una pequeña cosa, no sé quién me está preguntando, con quién estoy Yo, hablando. Pablo. Pablo. Escúchame, Pablo. No es
una cosa que te voy a corregir, no es activo contra pasivo más patrimonio neto, es activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Está? Es decir, el activo es financiado con pasivos o patrimonio neto. Esa es la ecuación patrimonial. Dentro de esa ecuación, dentro de esta ecuación que habíamos escrito más arriba acá, ¿sí?, se producen movimientos. Los hechos económicos permanentemente producen estos movimientos que hemos estado desarrollando acá muy rústicamente y muy sencillos ejemplos, modifican de alguna forma esa ecuación patrimonial. Siempre van a ir manteniendo esa igualdad, permanentemente van a ir manteniendo esa igualdad, ¿sí? Es lo que llamamos nosotros en contabilidad principio de la partida doble, es decir, siempre se mantiene esa igualdad a rajatabla. Si crece el activo por un lado, tendrá que crecer el pasivo o el patrimonio neto por el otro, pero siempre se mantiene. Ahora, dentro del activo hay componentes, hay cuentas, dentro del activo hay cuentas de activo corriente, hay cuentas de activo no corriente. Del pasivo lo mismo, hay pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de cada esa subdivisión hay lo que llamamos cuentas. Acá mencionamos dos únicamente. Ya vamos a hablar en la clase que viene de todo lo que compone un activo, de todo lo que las cuentas que pueden ir incluidas en el pasivo y de todas las cuentas que van a ir incluidas en el patrimonio neto. Pero no los quiero mezclar, no les quiero agregar muchas cosas. Hoy ha sido bastante esta metodología. Imagínense que esto, multiplicado por millones de hechos económicos, como puede tener, por ejemplo, un supermercado o una ferretería. A ver, una ferretería por día vende, produce hechos económicos como el que estamos analizando, multiplicados por miles. La contabilidad se encarga, por eso dice, sintetizar todo hecho económico. Sintetizamos todo eso de hecho económico. ¿Alguna duda? O sea, profe, que siempre que aumenta el activo, siempre tiene que aumentar el pasivo. ¿Es esa la relación o puede ser inversa? No, o sea, a ver, el activo puede aumentar, pero no necesariamente aumenta el pasivo. El activo puede aumentar, acá hicimos un ejemplo, cuando vendimos la mercadería, fíjate acá, el activo aumentó, en este ejemplo, acá que estoy marcando, el activo aumentó ahí, pasó de 110.000 que teníamos acá arriba a 115.000, ¿sí? ¿Producto de qué? Producto de las ganancias que significaron la venta de la mercadería. Acá ganamos 5.000 pesos por vender la mercadería. O sea que el activo aumentó, ¿por qué? Porque hubo ganancias. Entonces, el activo puede aumentar, sí. ¿Por qué causas? Obviamente por el aumento del pasivo, pero también puede aumentar por el hecho de reflejar una ganancia producto del ingreso que hemos tenido en la venta de la mercadería. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, los dejo, que pasen una muy buena semana y nos estaremos viendo el lunes que viene. Hombre, No, gracias. Bueno, profe, Bueno. muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe.